Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les agradezco que nos acompañen una vez más en el programa Nuestra Memoria Histórica. Soy Angélica Favile Chauri y les saludo con mucho gusto a través de este programa, que es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad. Les recordamos que nuestra transmisión es totalmente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT y el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Por lo que nuestro teléfono en el estudio está a su disposición, el 9933 58 15 96. Y bueno, pues miren, hoy vengo hasta preparada con mi cuadernito porque seguramente nos vamos a llevar muchos aprendizajes, porque vamos a hablar del heroísmo y de la defensa nacional y de cómo Tabasco fue un ejemplo a seguir la resistencia y la lucha de los mexicanos contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano en el siglo XIX. Y lo vamos a hacer teniendo como referente, por supuesto, a uno de los personajes que nos enorgullecen como tabasqueño, al coronel Gregorio Méndez Magaña. Digamos que un máximo héroe de la historia de Tabasco, ya que, bueno, con motivo de que el próximo 27 de marzo se va a cumplir un aniversario de su natalicio y al día siguiente, el 28, recordaremos su fallecimiento ocurrido en 1887. Y bueno, ustedes sabrán ya que para abordar el tema y reflexionar sobre el mismo, para tener más datos de los que a veces la historia nos permite conocer o recordar, nos acompañan tres integrantes del Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero a la licenciada en Historia, Laura Viridiana Díaz Rodríguez, a quien le damos como siempre la bienvenida. Laura, Viri, muchas gracias por estar aquí, por compartir tus conocimientos. Y bueno, nos acompaña en esta ocasión también un conocido ya también por ustedes, el licenciado Marcial May Arias, a quien le damos la cordial bienvenida. Marcial, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la invitación de volver a participar de nuevo. Claro, sí. Estamos aquí listos para aprender muchas cosas y recordar otras. Y por supuesto, el historiador y maestro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Héctor Valencia Reyes, que como siempre nos acompaña y generosamente nos comparte sus conocimientos y una serie de historias que nos hacen vivir y ver desde otra perspectiva la historia de nuestro estado. Y bueno, pues muy bienvenido, maestro, muchas gracias. Aquí estamos para compartir datos e información sobre uno de los héroes olvidados de Tabasco, don Gregorio Méndez Magaña. Así es. Y bueno, muy probablemente nosotros, para todos los tabasqueños, es familiar el nombre de Gregorio Méndez. Lo llevan muchas de nuestras escuelas, muchas de las calles y avenidas de las ciudades de nuestro estado, pero hay cosas más importantes que dan justamente razón a esa presencia constante de Gregorio Méndez en la vida y en la cotidianidad de Tabasco. Para esto, bueno, vamos a la producción del programa nos ha preparado una cápsula que contextualiza la vida del general Gregorio Méndez y después regresamos con el diálogo con nuestros invitados. Adelante, por favor, en cabina la cápsula. El 27 de marzo de 1836 nació Gregorio Méndez Magaña en la ciudad que hoy lleva su apellido, Jalpa de Méndez, y murió el 28 de marzo de 1887 en la Ciudad de México. Esas dos fechas nos permiten recordar a uno de los héroes más populares de Tabasco, para reivindicar su historia como parte de una generación y en el contexto de los hechos y procesos históricos que le tocó vivir en el siglo XIX. Tradicionalmente a Gregorio Méndez solo se le recuerda brevemente en noviembre por la batalla del Jaguactal y el 27 de febrero por la expulsión de los intervencionistas franceses en San Juan Bautista. El resto del año, al igual que otros protagonistas históricos de la vida social, política y cultural de Tabasco, Méndez es ignorado.
En nuestra memoria histórica, recordamos a Gregorio Méndez porque representa a los jóvenes en el poder, ya que solo tenía 27 años cuando derrotó a los franco-imperialistas en el Jahuactal en 1863 y cuando los expulsó de la capital de Tabasco en 1864, y tan solo tenía 28 años cuando fue designado gobernador y comandante general de Tabasco el 4 de octubre de 1864. Las nuevas generaciones deben conocer que Méndez quedó huérfano a los 16 años, que creció bajo la tutela de su hermano mayor en Comalcalco. Ahí se dedicó al comercio, se hizo de reconocimiento social y fortuna, que entre 1859 y 1960, cuando tenía 23 años, con sus propios recursos, abrió una escuela nocturna y a los 24 años creó una escuela de música mientras atendía una pequeña tienda, La Flor de Comalcalco. En 1861 formó una compañía de ciudadanos voluntarios para defender la posible invasión de México. En 1863, ante la ocupación de Tabasco por parte de Arévalo y los franco-imperialistas, se levantó en armas, organizó la resistencia contra el Imperio francés y junto con otros tabasqueños, luchó contra la intervención hasta lograr expulsarlos de la capital del estado el 27 de febrero de 1864. A Gregorio Méndez debemos recordarlo junto a Merino, Serra, Castillo, Mármol, etc., porque son parte de una generación que luchó contra el imperialismo y contra los conservadores. Fueron tabasqueños que asumieron el proyecto social de la generación de la Reforma, que lucharon con la ley y las armas para construir un país laico y con efectivo Estado de Derecho. Sin duda, Méndez representa a una generación que se opuso al poder que ejercían las oligarquías tradicionales que administraban la sociedad con corrupción, autoritarismo e impunidad, con injusticia, pobreza y desigualdad. Méndez representa a los tabasqueños liberales que decidieron cambiar su cosmovisión del mundo y asumieron una perspectiva religiosa diferente al catolicismo. Él fue parte de los ciudadanos que, sin tener una obligación militar, decidieron tomar las armas y luchar contra el poder que invadió México, que representaba los intereses de los conservadores y de una potencia extranjera y que se impuso autoritariamente a través de la violencia. En Tabasco, Gregorio Méndez Magaña fue capaz de construir un gobierno que supo defender la soberanía nacional de manera exitosa, que derrotó e hizo huir a los invasores de Tabasco. Fue un gobierno autónomo durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, que defendió la autonomía y el carácter republicano de Tabasco, que fue capaz de auxiliar a otros estados de la República en su lucha contra los franceses. Por ello, cada año debemos reivindicar a Gregorio Méndez y a su generación, cada 27 y 28 de marzo, con un programa cultural e histórico que permita conocer su historia, que rescate, explique y haga comprender su quehacer social, familiar y político, para que las nuevas generaciones lo conozcan y se apropien de él de una manera crítica en la formación de su conciencia histórica. Pues sin duda un personaje sobre el que hay que platicar y hay que conocer mucho más de lo que a veces conocemos y recordamos, porque tanto en su obra, en su relevancia histórica, pero también en esa vida cotidiana que parece ser también ejemplo de persistencia, de lucha. Maestro Héctor, ¿qué representa entonces el coronel Gregorio Méndez Magaña para la historia, no solo de Tabasco, sino de México? Desde diversos ángulos puede ser abordada la vida y el quehacer político y social de Gregorio Méndez. En términos de teoría política, representa la reivindicación de la Constitución de 1857, representa el asumir y defender las leyes de reforma, representa la resistencia y la lucha en contra de la intervención francesa y por lo tanto la defensa de la soberanía nacional. Para los tabasqueños debe ser una figura histórica icónica, en el sentido de que en la urgencia que vive México de ser invadido por una potencia extranjera, de ser ocupado, en la urgencia de que el presidente de la República ande en su carruaje huyendo de las fuerzas imperialistas,
Gregorio Méndez es una especie de luz, de alternativa, es un hombre que logra ser parte de una generación que logran salir adelante, enfrentar a estos imperialistas, derrotarlos y expulsarlos de Tabasco. En ese sentido, Gregorio Méndez debería ser reivindicado constantemente, no solo en las fechas de su nacimiento y su fallecimiento, por las distintas generaciones de tabasqueños, sobre todo en la medida de que los actos heroicos de los que él formó parte no son reconocidos en la historiografía de México, en los libros de historia de México, aunque sí sean reconocidos en los libros de historia de Tabasco. Y en términos de lo que realizó Gregorio Méndez y su generación en relación de aquello que tiene que ver con la defensa de la República, la soberanía nacional y la reconstrucción posterior del país bajo el mando de los liberales, Gregorio Méndez es único en la historia de Tabasco. No encontramos otro tabasqueño que haya participado en una serie de actos heroicos y que haya sido el líder que encabeza a toda una generación y que logra constituir, digamos, no solo un gobierno autónomo en Tabasco, sino la defensa del territorio tabasqueño y el apoyo y la lucha de otros mexicanos, ya sea de Campeche, de Oaxaca, de Chiapas, en el proceso mismo de la lucha en contra de los franceses. Claro. Maestro, regularmente asociamos a Gregorio Méndez como el coronel Gregorio Méndez, sí. Y inclusive en las representaciones que hay, ya sea en las diferentes estatuas, que es clásico verlo sobre el caballo, sí, montando el caballo, aparece caracterizado como un militar, como sí, un coronel, pero él no tenía esa formación. ¿De dónde viene esa designación? ¿De dónde viene ese título? Él pertenece, como muchos mexicanos de la época, a los cuerpos de las guardias nacionales, donde recibían instrucción militar y donde les daban nombramientos honoríficos. Pero en 1864, él recibe ese nombramiento del comandante militar de la zona del Oriente, que es Porfirio Díaz. O sea, él recibe el nombramiento de coronel de infantería del mismo Porfirio Díaz, y tenemos el documento donde lo nombra. Y a partir de ahí tiene ese reconocimiento hasta que muere. Pero además, también es cierto que hay que reconocer que no tiene una educación militar que le permite conocer a profundidad cuestiones que tienen que ver con la estrategia militar o las armas. También es cierto que él, en todo lo que informa acerca de cómo se da la batalla del Jaguactal, cómo se da la toma de San Juan Bautista y la expulsión de los francoimperialistas, él habla siempre de estrategia y habla de cómo se movieron los distintos regimientos de tabasqueños, se movió la tropa, se movieron las brigadas estratégicamente para poder derrotar a los francoimperialistas. Entonces, entre Lino Merino, Eusebio Castillo, Vidaña y otros que también tuvieron un papel importante en los ataques militares, hay un reconocimiento de que él siempre priorizó la estrategia, y posteriormente ese reconocimiento le valió que fuera reconocido a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. El general Gregorio Méndez sin duda tiene una presencia importante en Tabasco. Nos decía, en la historia de México a lo mejor no es muy lucido su papel, pero a nosotros como tabasqueños nos corresponde este rescate de la información.
¿Qué tanta información se tiene o se ha recuperado para estudiar la vida del general Gregorio Méndez? Sí, para estudiar la historia del coronel Gregorio Méndez, pues hay una serie de documentos, de archivos, documentos hemerográficos y sobre todo libros que se han escrito sobre el tema, muy relacionado a la intervención francesa, y pues algunos han escrito también libros sobre la vida del coronel Gregorio Méndez. Entre los documentos más importantes que podemos encontrar, y ya había mencionado algo el maestro, están los informes militares, que son partes de guerra, pues, que se dan a la Secretaría, al Ministerio de Guerra y Marina en ese tiempo, y que pues muchos fueron emitidos por Gregorio Méndez durante la guerra de intervención. Y en cuanto a la hemerografía, pues podemos encontrar el periódico oficial. El periódico oficial fue donde se informaban parte de todas las partes, pues, del gobierno, donde se emitían bandos, decretos, y pues ahí igual podemos encontrar mucha información sobre lo que hacía en su día a día el coronel Gregorio Méndez. Como gobernante. Como gobernante, exactamente. Permítanme ir a hacer una pausa para seguir con este tema. Regresamos en un momentito. Estamos de vuelta en nuestra memoria histórica, una transmisión en vivo que estamos realizando desde TV UJAT. El día de hoy platicando sobre Gregorio Méndez, el coronel Gregorio Méndez, uno de los hijos, pues quizá de los predilectos de Tabasco, que tiene una huella imborrable en la historia, no solo de Tabasco, sino ahora también con estas pláticas hemos descubierto que tiene una huella importante para la historia de México, y sus acciones tuvieron repercusión y dieron motivo a otras muchas acciones. Antes del corte, el licenciado Marcial nos refería a algunos de los libros en donde se ha podido recuperar o donde se puede dar seguimiento no solo a la obra, sino a la vida también de Gregorio Méndez. Del coronel Gregorio Méndez Magaña, sí. Quizá uno de los principales textos donde se va detallando, pues, una parte de su vida es la que recoge el cronista, historiador, el presbítero Manuel Gil y Sáenz, en su Historia de Tabasco. Hay otro texto muy importante que es de Humberto Muñoz Ortiz. En ella habla sobre, pues, la vida de Gregorio Méndez, desde su nacimiento hasta que él muere. Y hay otro texto igual importante que es de Bernardo del Águila. Es un librillo como de 40 páginas más o menos, en donde pues él igual relata la vida igual del coronel Gregorio Méndez. Y ya igual podemos encontrar biografía más general, como la breve historia de Tabasco de Carlos Martínez Assad, que pues ya va muy unida a la guerra de intervención. Y pues igual podemos encontrar Historia General de Tabasco también, que aborda algunos aspectos también de la vida del coronel Gregorio Méndez Magaña. Claro. Y entre estos documentos, a estos me imagino se suman una serie de documentos oficiales, de cartas, de nombramientos. Esa es la cuestión. Todos los libros de los que habló Marcial y otros 4 o 5 no articulan, no articulan los nombramientos militares oficiales, los documentos militares oficiales, los partes de guerra, no con documentos de su vida familiar, con documentos de su vida personal, con documentos que tengan que ver con las labores administrativas que él realizó como militar en otros estados, en Guerrero, en Veracruz, en Yucatán, etc. Y menos articula los documentos que Gregorio Méndez firmó, elaboró
o promulgó cuando fue gobernador, del 64 hasta el 67. Es decir, todavía nos hace falta una obra que articule todas estas fuentes y que sea capaz de presentarnos una interpretación más completa de Gregorio Méndez Magañas en todas sus facetas. Voy a decir algo que comentábamos en el corte. Por ejemplo, se ha profundizado muy poco lo que representa que Gregorio Méndez en Historia de Tabasco posiblemente sea el gobernador más joven, que tenía 27 años cuando fue nombrado gobernador y comandante militar, que tenía 26 años cuando derrotó en la batalla del Jaguactal a los francoimperialistas, o que tenía también 26 años cuando los expulsó de San Juan Bautista. Otro aspecto de su vida que no se comenta mucho tiene que ver con el hecho de que él pertenece a las organizaciones de masones y además es protestante. Es decir, en una sociedad donde el 90% son católicos, él es protestante, llega a ser gobernador y llega a ser una figura central en la historia de Tabasco, pero sobre ese asunto no se escarba ni se busca información para construir una explicación más completa. ¿Por qué se ocultaría o por qué negar algo que es un dato probablemente para presumirse, ¿no? La juventud de un gobernante? Bueno, la historia de Tabasco, o los libros de historia de Tabasco, es decir, la historiografía, está llena de esos claroscuros. De esas omisiones. Porque la historiografía de Tabasco, los libros de historia de Tabasco, en su mayoría, sobre todo los elaborados a nivel local, se han realizado por gente culta, erudita, pero que no maneja ni los métodos ni las técnicas de investigación histórica. Es decir, no estudiaron historia para realizar una indagación que profundice sobre el pasado, que nos permite explicar la relación que hay entre el pasado, el presente y cómo en esa dinámica está construyendo incluso el porvenir. Entonces, hasta en los últimos 30 años que se constituyó, este año cumple 40 años, la licenciatura de Historia, se empezaron a generar políticas públicas y educativas para que los historiadores realizaran procesos de indagación, de investigación, de conocimiento sobre el pasado tabasqueño. Y entonces hay muchos temas de la historia de Tabasco que necesitan reescribirse. Sí, claro. Yo agregaría, ahora que usted ha comentado eso, y también la pregunta, ¿no? Mientras yo me ponía a estudiar o desde que estaba en la universidad notaba mucho ese tema, que de pronto en la historia de Tabasco, y lo digo sin que suene ofensivo o discriminatorio, pareciera que la historia es solamente de la tercera edad, es decir, las personas, los sujetos de los procesos figuran, históricos, los protagonistas. Tienen que ser mayores de la tercera edad, Sí. si no, no cuentan. Y eso tiene implicaciones que al menos en nuestro gremio ya sabemos, porque tiene que ver con esta narrativa de la historia de bronce, donde los actores, protagonistas son casi omnipresentes, están en otro nivel más allá del humano. Y en ese sentido, cuando uno empieza a revisar quién es Gregorio Méndez, de dónde viene, cómo se educa, cómo a la par de la cuestión militar está muy interesado por la música, por la educación, y mientras todo eso que mencionaron de los aspectos militares, él era papá, él estaba haciendo desde el 60, 62, 63 y años posteriores, él va a ser papá, entonces Esposo, es joven, padre, hermano, Sí. huérfano, Sí. que tiene que, todo se conjuga y tenemos un personaje que va a estar lidiando con muchas cosas al mismo tiempo, pero siendo un poco resumen en mi participación inicial, el que se hable desde esta visión de bronce en el campo de la historia, pues tiene un mensaje implícito, sobre todo para los jóvenes, que nosotros como juventud lo que hacemos todavía no es algo digno de recordarse. Estamos ahí en el acontecer, en el día a día, pero pareciera que no somos agentes
de la historia o de la historia del presente inmediato. O como decía Obrador, de determinación histórica. Lo decía por lo menos 2 veces o 3 en las mañaneras. Y si hablamos de eso, de la historia en general, pues en la historia de las mujeres aún menos. Claro. No, o sea, está esa ausencia, la historia de los campesinos, la historia de los obreros, la historia de las mujeres y la historia de los jóvenes. Esas ausencias están muy marcadas en casi todos los libros de historia de Tabasco, lo cual quiere decir que es una historia entrecortada, que es una historia elaborada no desde los parámetros que utiliza el historiador, sino desde los parámetros del discurso político y las posiciones ideológicas. Claro. Entonces, algún día podemos hablar de estas ausencias y por lo tanto omisiones o invenciones históricas, porque también hay muchos libros de historia que por no corroborar las fuentes o no comprobar los datos, construyen ficciones. Entonces hay varios héroes o heroínas tabasqueñas que no tienen por qué tener ese carácter, o varias fechas, entre ellas la fundación de Macuspana, la fundación de Villahermosa, etcétera, que son falsas. Como decía, hay que reescribir la historia. Bueno, igual yo agregaría también que, pues, igual muchos que se hacen llamar historiadores también han abusado también de la novela histórica también para referirse a la historia, a contar la historia de sucesos que pues realmente no sucedieron o cosas ficticias. Sí. Pues uno de los que hemos podido ver pues es el caso de la historia de Doña Fidencia, ¿no? Es uno de los aspectos en este caso, ¿no? Otro texto igual que me ha llamado mucho la atención también y que pues es abordado como una fuente fidedigna para el estudio de la historia es la novela Antón Pérez de Manuel Sánchez Mármol, que también pues él igual escribió algo también sobre el tema, pero... Doña Fidencia y la novela de Antón Pérez, las dos tienen que ver con el contexto en que vivió Gregorio Méndez, el de la intervención francesa. Claro. Pero bueno, para eso estamos en nuestra memoria histórica y cada miércoles tenemos una sesión de plática en donde nos permite conocer un punto de vista distinto de la historia, a veces complementaria, a veces de la ya conocida, pero también nos permite identificar otros datos que nos van enriqueciendo la visión y nos permiten comprenderlo. Y en ese sentido, licenciada Viridiana, ¿qué otros datos de estos sensibles humanos se tienen de la vida de Gregorio Méndez? Sí, por ejemplo, mientras estábamos aquí, yo al menos estaba escuchando las conversaciones, sus opiniones, pensaba, bueno, ya hemos hablado o ya se ha mencionado la parte donde él está en Tabasco, pero es interesante saber, bueno, qué hizo en los últimos años de vida, al menos en la Ciudad de México. Y tenía una duda que aquí lo pongo sobre la mesa y a ver qué opinión merece. Hallé, por ejemplo, que en 1881, cuando 2 de sus hijos, que aquí los tengo anotados, Manuel y Abel, ambos nacieron en Comalcalco, uno nació en 1862 y el otro en 1863. Gregorio Méndez ya los lleva a la Ciudad de México de 18 y 19 años respectivamente para registrarlos. Y eso me hace preguntar por qué hasta ese momento los llevó a registrar, cuando existen los libros de actas del registro de la Iglesia Católica, donde ya registraban a los niños, incluso al mismo Gregorio está registrado en una iglesia católica en el 36. Entonces eso me surgió esa duda, ¿por qué los lleva a registrar? Y ahí él se identifica como militar, originario de Jalpa, en una de las actas aparece que es viudo, en la otra acta parece que todavía está casado. Entonces eso fue como una duda para mí, ¿a qué se deberá que él los llevó a registrar? Bueno, hay que recordar que con la Constitución del 57, el Estado va a asumir la administración del registro civil y se va a crear en todos los estados oficinas del registro civil. Antes la gente se registraba en la iglesia y le daban su acta de fe de bautismo. Posteriormente surgen las actas de nacimiento a partir de los libros del registro civil.
Entonces, habría que elaborar alguna hipótesis, algún señalamiento en torno de por qué se llevó a sus hijos a registrarlos allá si aquí había oficinas del registro civil. Habría que revisar si al grupo de protestantes al que él pertenecía era prioritario registrarlos tanto en el registro civil como dentro de la iglesia a la que pertenecía. Entonces, ahí se abre una hipótesis para ver ese asunto. Lo cierto es que a partir de esta época de 1881, él va a vivir dedicado a sus relaciones de amigos, de familia, etcétera, y se va a retirar de los puestos que ocupaba administrativamente en el ejército como coronel de infantería. Es decir, él va a ser coronel activo de infantería desde el 1864, que le da el nombramiento a Porfirio Díaz, hasta 1881-82. Entonces, solemos decir, quienes estudiamos su vida, que del 82 hasta el 87 que fallece, va a ser un poco olvidado por los propios tabasqueños, va a ser como discriminado también políticamente. ¿Él vivía acá? No, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Okay. Él solo regresó a Tabasco. Él, después de 1868, él va a vivir en Tabasco hasta 1870. Luego en el 71 lo nombran administrador de un puesto militar en Acapulco, Guerrero. Después lo van a nombrar el mismo puesto pero en Veracruz. Luego va a tener otro puesto diferente de reclutamiento en Yucatán. Y en 1871 o 72, no recuerdo bien, va a ocupar un puesto aquí muy breve en Tabasco, también que tiene que ver con el reclutamiento de mexicanos para el ejército. En ese contexto, como decía Laura, se ha estudiado muy poco, cómo era su relación con los amigos, a qué grupo político pertenecía. Por ejemplo, yo he estudiado que él va a vivir un desplazamiento. Los políticos profesionales, reivindicando la república, el federalismo y reivindicando el poder civil en oposición al poder militar, lo van a desplazar a él del poder, a él, a Lino Merino, que también sabía de armas, a Eusebio Castillo, a Vidaña y a otros. Y no los van a dejar ni siquiera participar en el proceso electoral tabasqueño de 1868, si no me equivoco. Y eso va a generar que en Tabasco se generen enfrentamientos políticos. Se van a formar dos grupos en Tabasco. Un grupo de liberales radicales, encabezado por Felipe J. Serra, Sánchez Mármol, León Alejo Torre, Arcadio Centella, y uno de moderados encabezados por el exgobernador Victorio B. Dueñas, Simón Saladnova, ahí va a estar Manuel Fucher, etc. Y se van a disputar el poder, pero ellos van a desplazar a estos militares, que después se van a inconformar y van a generar levantamientos. Estando Juárez de presidente, van a generar levantamientos, y en más de una ocasión a Gregorio Méndez lo van a acusar de conspirador, de estar apoyando a sus antiguos amigos de armas, claro, o compañeros de armas. Entonces Felipe J. Serra dice, se reunían en la casa de Gregorio Méndez de Comalcalco, etcétera, etcétera. Pero él siempre va a emitir documentos donde dice, sí, yo soy fiel al gobierno republicano, cumplo con mi labor como coronel, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito hacer una pausa, vamos en un momento a regresar a este estudio. Vamos y regresamos.
Regresamos a nuestra memoria histórica, transmitiendo en vivo desde TV UJAT. Y bueno, nos estaba platicando antes de ir al corte, maestro, sobre este desplazamiento que tuvieron todos los militares que habían participado en la intervención francesa y que después políticamente, digamos, fueron desplazados, ignorados. Sí, eso sucede en Tabasco en el proceso electoral que lleva a Juárez a la última presidencia y que lleva a Felipe J. Serra a la gobernatura del estado. Pero tiene que ver con no solo una situación que se vive en Tabasco, sino con una situación que se vive a nivel nacional, donde se quiere ciudadanizar la política y se le quiere dar prioridad en la administración pública a aquellos que hayan tenido una preparación y formación para administrar a la sociedad, entre ellos notarios, abogados, maestros, etcétera. Claro. Y aunque durante el gobierno de Juárez y de Lerdo esta va a ser la tónica, después con Porfirio Díaz regresa esa vieja tradición de incorporar a los caudillos militares al poder y al gobierno, y siempre apoyado por el llamado grupo de los científicos, es decir, hombres con formación académica y con conocimientos en la administración pública para ir, digamos, estableciendo las políticas públicas, ¿no?, en cada región del país. ¿Cómo fueron entonces los años finales de Gregorio Méndez? Porque, bueno, si estaba alejado de la vida pública, si estaba alejado de la milicia, ¿cómo Por ejemplo, fue? en buscar ese recorrido de Gregorio Méndez, ya no como el militar, sino como el padre, el viudo, pues encontramos que ya de los últimos eventos en los que va a asistir fue a la boda de su hijo, de su primogénito. Para 1885 se hace una boda en la Ciudad de México y ahí él está presente, de hecho en el acta de la boda en la Catedral Metropolitana, bueno, creo que fue en otra iglesia, ahí aparece el registro de él y el nombre de la mamá, de la pareja, ya no se menciona que ya era viudo. Entonces son de los últimos actos que él logra estar presente con sus hijos. Después de eso estuvimos revisando documentación, tanto física como en los archivos digitales, y pareciera ser que ya no, digamos, él ya no figura tanto ni en el ámbito laboral, ni mucho menos social, también porque le aquejaba una enfermedad desde tiempo atrás, que derivó en su muerte con, ya lo vamos a mencionar, lo de la angina de pecho, pero ya tenía problemas de salud desde antes. Que, por ejemplo, uno de sus biógrafos, que fue Francisco Sosa, él lo describe que era un hombre para su edad, que tenía 50 años, 49 años, ya incluso usaba bastón. Entonces eso nos da una idea, una referencia muy clara de cómo es que físicamente él se encontraba. Y también parte de esa biografía, e incluso en otros autores, refieren que él, si bien es cierto, hay ese desplazamiento, ese proyecto que él cumple cabalmente desde que está en Comalcalco hasta que llega a San Juan Bautista, que es luchar, defender el territorio y marcar una diferencia, él también tiene esa idea muy clara. Bueno, ya cumplí mi parte, ahora yo quiero estar con mi familia, y se entiende porque mientras van naciendo sus hijos, él tiene que estar en este forcejeo militar y político. Entonces, cuando ya está en la Ciudad de México, que ya ahí, primero él dice que su domicilio es el Hotel Nacional, bueno, porque acaba de llegar a la zona. Conforme van creciendo sus hijos y van formando su familia, él va a estar allí presente con ellos. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, porque eso te habla de cómo vivió sus últimos días o sus últimos años. Y me quedo con eso, al menos con el registro de la boda de su primogénito. Sí, la historia oficial de manera tajante dice vivió en el abandono y vivió vagando por algunas calles de la ciudad con su bastón en mano, etcétera. Pero porque no hay, digamos, la investigación que permita decir, bueno, sí, es un hombre enfermo, un hombre que recorre las calles de la Ciudad de México, la colonia donde vive, etcétera, pero que también está con su familia.
Sí. y que también aún así está recibiendo continuamente el reconocimiento de ser coronel de infantería en depósito, así se les llamaba a los que tenían ese retiro. Y tan es así que cuando muere, el mismo Porfirio Díaz ordena que se le haga el reconocimiento debido, que se le hagan los homenajes debidos y que reciba su familia los pésames de la autoridad presidencial, ¿no? Bien. Regularmente una parte de la historia que nos permite conocer la vida de los personajes son aquellas obras que ellos mismos escriben, aquellas partes en donde ellos de su puño y letra hacen relevantes algunos episodios. ¿Tiene Gregorio Méndez algún escrito en donde nos podamos apoyar para recuperar desde su visión su vida? Tradicionalmente se ha dicho que el informe militar que le rinde a Juárez en octubre del 67 lo escribió Manuel Sánchez Mármol, pero si uno revisa el informe de Gregorio Méndez y lo compara con otros escritos, uno puede comprobar, además si también conoce uno cómo escribía Gregorio Méndez y cómo escribía Manuel Sánchez Mármol, uno va a entender que ese informe escrito a mano está hecho por Gregorio Méndez y no por Manuel Sánchez Mármol. Ese es uno. Entonces hay ese informe donde él narra cómo participó en la resistencia de los tabasqueños y en la lucha en contra de la intervención francesa. Y está muy puntual. Pero hay otros documentos que no están en el informe. Por ejemplo, las cartas que le envía Benito Juárez, las cartas que le envía a los diversos ministros del gabinete de Juárez pidiendo información, haciéndoles señalamientos, etcétera, etcétera. Tampoco están publicados los informes que él está elaborando, rindiendo de la administración pública de lo que está pasando en Tabasco mientras él es gobernador. Tampoco están publicados, ni se conocen, ni han sido analizados los manifiestos, los discursos, las proclamas que publicaba en el periódico oficial. Y entonces, si uno los revisa y los lee, uno ubica que es un sujeto que todo el discurso que tiene que ver con el nacionalismo y la construcción de una patria independiente y con la defensa de la soberanía nacional y apegarse al poder de lo que representa la República, pues se la creyó. Pero no solo se la creyó, sino que también esos principios los aplicó a la administración pública. Y nosotros, nuestra universidad, también le tiene en consideración porque él se preocupó porque el Fondo de Instrucción Pública que se había establecido desde 1861 para la fundación del Instituto Juárez pudiera seguirse recuperando, acrecentando, y que ese dinero no se usara para otra cuestión que no fuera para fundar un instituto de educación superior en Tabasco. Entonces, y tenemos ahí en el archivo documentos como este es una copia. Este documento es un documento original de Gregorio Méndez, donde precisamente habla de cómo debe cobrarse ese dinero y debe mantenerse el Fondo de Instrucción Pública. Este es el informe de Guerra y Marina que le dirige al presidente Juárez y se lo entrega personalmente. Y si uno ve, este es un documento de su puño y letra de ese informe. Yo he revisado más o menos unos 30, 40 documentos de Sánchez Mármol y les puedo decir que esta no es la letra de Sánchez Mármol, esta es la letra de Gregorio Méndez. Si uno revisa cómo está la firma y la compara con su nombre y su firma, Sí. uno identifica. Y ya hay otros documentos de él, como este otro, que también nos permiten decir que él escribió ese informe. Entonces, aunque no lo crea, podríamos hacer un libro exclusivamente de escritos y documentos atribuidos a Gregorio Méndez, una recopilación que no se ha hecho. Y créame que rebasaríamos las 100 páginas. Y también podríamos hacer un libro de escritos, artículos, poemas,
hasta composiciones musicales que se han hecho en honor a Gregorio Méndez y que nunca han sido reunidas. Sí, porque Gregorio Méndez, bueno, es un personaje admirado, querido, y creo que es de los más nombrados en la historia de Tabasco. Por eso... Sí. Bueno, yo quisiera agregar también que a lo que comentaba el maestro anteriormente de los reconocimientos, que él personalmente en 1867 le entrega al presidente Juárez la bandera de los franceses que él tomó aquí en Tabasco. Sí. Hace entrega pues de manera personal al presidente Juárez, y el presidente Juárez lo reconoce con una medalla, la Cruz de Honor, se la da a Gregorio Méndez por su reconocimiento a servicios prestados durante la guerra de intervención francesa aquí en Tabasco. Y eso lo hace ganarse su lugar en el Paseo de la Reforma. Sí. No en busto, sino de cuerpo completo. Y eso quiere decir que hay una diferencia entre muchos héroes que están en el Paseo de la Reforma y Gregorio Méndez, que está su estatua de cuerpo completo. Claro, claro. Qué interesante. ¿Qué tendríamos que hacer los tabasqueños y en específico probablemente los historiadores, los académicos, para seguir conservando en nuestra memoria histórica los logros, los hechos, la experiencia en general del coronel Gregorio Méndez, tanto en su vida política como su vida como gobernador, porque fue, entiendo, un buen gobernador? Bueno, yo tengo una propuesta muy breve. Cuando fallece Gregorio Méndez, lo declaran benemérito de Tabasco y le ponen su apellido al pueblo de Jalpa, por eso se llama Jalpa de Méndez. En 1911 procuran traer sus restos y hacen una serie de actos públicos y culturales para reivindicarlo. Cuando cumple 50 años de haber fallecido, Francisco J. Santamaría también dice: hay que rescatarlo, hay que revalorarlo, hay que estudiarlo, y escribe un texto muy corto pero significativo sobre Gregorio Méndez. Entonces, nosotros desde la historia tenemos que enseñar la historia, la vida, la experiencia de Gregorio Méndez Magaña, y tenemos desde la historia ese reto de reunir sus trabajos, de proponer actividades culturales. Por ejemplo, ¿por qué no instaurar cada año el premio o una convocatoria de un concurso de historia política de Tabasco con el nombre de Gregorio Méndez? Y también tenemos que orientar a los ciudadanos y decirles: este era Gregorio Méndez, y por eso pusimos aquí su foto. Sí. Porque actualmente hay imágenes circulando en las redes sociales en algunos municipios donde ponen a Gregorio Méndez rubio, con toda la fisonomía de un occidental, negando las características fisiológicas básicas que tenía Gregorio Méndez. Entonces, yo creo que nosotros, como este programa mismo, tenemos que rescatarlo, claro, difundir lo que hizo, transmitirle a las nuevas generaciones que realmente hablar de su vida es hablar de una serie de actos de heroísmo que en el contexto de la lucha que dieron los mexicanos contra los franceses, pues es un acto extraordinario, y tenemos que darle su lugar y ponerlo en los libros de historia de manera objetiva, y claro, exigir que también se ponga en los libros de historia de México de manera objetiva, no solo en los de Tabasco. No sé si ustedes tienen algo que decir. Yo concuerdo con usted, maestro. Efectivamente hace falta, a través de concursos, eventos, incentivar o crear mecanismos para que las personas más jóvenes o las nuevas generaciones sepan quiénes son estos personajes históricos que nos antecedieron y que fueron definiendo también el Tabasco en la actualidad. Sí. Entonces eso pues tiene que ver precisamente con la voluntad institucional también del gremio de historia y de otras disciplinas de ciencias sociales y humanidades para incentivar este tipo de eventos y sobre todo rescatar, porque
para hablar de un personaje se necesita conocer quién fue, claro, cómo fue, dónde estuvo, y para eso se requiere la investigación. Entonces, creo que eso es muy importante también, el que se involucren más las personas, porque se pueden hacer estos eventos, pero si no hay el interés de las personas, esa pasión o deseo por conocer desde otra perspectiva lo que han escuchado a través de la tradición oral, pues a veces es difícil que llegue más al público. Creo que esta es una muy buena plataforma, y no lo digo porque estoy participando aquí, sino por el hecho de que al menos desde la universidad te está generando un discurso diferente a lo que hemos consultado, leído los libros que se crearon desde el siglo XIX hasta los que están en la actualidad. Y creo que además de eso es sumar también que en las propias universidades o en las escuelas públicas se generen programas de difusión de la historia de Tabasco, donde se puedan abordar tanto de su personaje como de otros sujetos y mujeres también que han contribuido en el devenir histórico de Tabasco, pero que pues no se conoce sobre ellos. Claro, sin duda, y bueno, nuestra memoria histórica, como lo dices, Laura, es justamente un programa que tiene esa misión, el mostrar aspectos de la vida histórica y, bueno, no solo aspectos, los personajes, los momentos, y conocerla, ¿por qué no?, desde otros ángulos que nos permitan comprender e incluso cuestionarnos la historia. Y bueno, yo quería agregar brevemente que igual pues ya Gregorio Méndez debe de meterse ya a un proceso de reivindicación histórica, porque es un personaje que ya se ha ganado su lugar en la historia de Tabasco y pues merece el reconocimiento y el respeto pues de todos los tabasqueños, a pesar de que ya haya calles, hay escuelas, hasta un municipio con el que lleva su apellido, pero ya debe de merecer un reconocimiento mayor, porque pues ha sido un personaje importante. Yo incluso pues lo comparo con José María Morelos, porque igual aquí hizo una extraordinaria pues campaña en contra pues de los invasores franceses. Claro. Así es. Bueno, mucho que escribir, mucho que decir todavía del coronel Gregorio Méndez. Nosotros nos tenemos que ir. Agradezco la presencia de los historiadores en este día y bueno, nos despedimos justamente con un saludo a el municipio de Jalpa de Méndez. Los espero la próxima semana. Muy buenas tardes.